gracias por estar aquí en esta sesión. Vamos a continuar con la última parte de nuestra sesión ISO 14001. En este punto ya vamos a terminar de ver la norma, perdón, un minutito, que es en relación a los últimos puntos que tenemos de la norma ISO 14001. Ok, a ver. Ya. La segunda parte de nuestra implementación, y bueno, siempre cuando se hace la implementación, querramos o no querramos, tenemos que hacer un poquito de la interpretación para que puedan entender, ¿no? Porque se ha propuesto, se ha dado estas alternativas, mejor dicho, de solución o técnicas para poder implementar el requisito, ¿no? Esta es la segunda parte. Vamos a tocar requisito 7, requisito 8, requisito 9 y requisito 10. El requisito 7 es el tema de apoyo y soporte. Se van a dar cuenta que es muy parecido, casi igual a la ISO 9001, salvo un pequeño detalle con el 7.1. El requisito número 8, que tiene que ver con las operaciones, el tema de la operación, en el 8.2 se vuelve completamente distinto a la 9001. Ya a partir del requisito 8 comenzamos con la norma a remarcar lo propio y único de la ISO 14001. El requisito 9, el seguimiento de las mediciones y la revisión por la alta dirección. Y el requisito número 10, que hablamos de las mejoras. Ahí dentro de las mejoras está el tema de las no conformidades. Entonces comenzamos con el requisito número 7, apoyo y soporte. Aquí vamos a trabajar, si te das cuenta, en relación a la estructura, lo mismo que hemos visto con la norma ISO 9001, salvo la parte de recursos. Si se acuerdan, en la 9001 teníamos, aquí no tengo la opción de escribir, ¿no? No, un momento, déjeme buscar, a ver. No tengo la opción. Bueno, pero en la 7.1 de recursos, en 9001 se extendía, no teníamos 7.1.6, teníamos infraestructura, hablábamos de las personas, se extendía muchísimo en la 9001. Esta 14001 es mucho más corta. El 7.1 solamente, en resumen, te pide que definas los recursos y que veas la capacidad que tienes para poder brindarlos y que con esto podamos implementar correctamente el sistema de gestión ambiental. El 7.2, competencia, al igual como lo vimos con la 9001, se centra en tres cosas importantes: la formación, la capacitación y la experiencia. Por ahí que también podemos introducir un cuarto factor, que son habilidades. La norma no te lo pide como tal, pero se entiende que las habilidades también son importantes ahora que estamos hablando de gestión de talento humano. El 7.3, toma de conciencia, una forma de sensibilizar, de concientizar a tus trabajadores, a tus partes interesadas, de que el tema ambiental es importante y por qué es importante. 7.4, comunicaciones. Aquí la norma 14001 sí te hace una separación de comunicación interna y de comunicación externa, muy diferente a la 9001, que nos abordaba la comunicación de manera general, ¿no? Aquí ya comenzamos a separarlo. Y en el 7.5 es igual, idéntico en estructura y en lo que te pide también a la 9001. Nos habla de generalidades, de una creación y actualización y de un control que se debe hacer con esa información documentada. Entonces no es muy diferente a lo que hemos visto en la 9001, por lo menos en este punto. La mayor diferencia va en el 7.1. Y mirando un poquito nuestra norma, ¿no? Este es el 7.1. Quería mostrarles igual y proyectarles esta parte. Es relativamente pequeñito, ¿no? En relación a la 9001, que es mucho más extenso. Entonces acá ya sabemos que el debe es una obligación, nos dicen determinar y proporcionar. O sea, no solamente que establezcamos, identifiquemos qué recursos son los que necesitamos, sino proporcionar estos recursos dentro del todo el ciclo de Deming. Que ya sabemos que el ciclo de Deming es hablar de un establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora para nuestro sistema de gestión ambiental.
O sea, no es más allá de eso, no nos pide más la norma. Entonces, la forma de cómo poder nosotros cumplir con este requisito es pues identificando qué recursos son los que necesitamos, sea recurso humano, sea recurso material, recurso económico, recurso tecnológico, recursos naturales, a qué recursos nosotros necesitamos y son pertinentes para nuestro sistema de gestión ambiental, ¿no? Y proporcionarlos. Si hablamos de una integración, por ejemplo, con la 9001, en la 9001 son un poquito más extensos en este tema de recursos, ¿no? Inclusive nos dicen que entendamos también las limitaciones y las capacidades que tenemos en relación a estos recursos. Y en la integración con esta norma 14001 va a ser mucho más sencillo agarrar también un pedacito de eso que nos dice la 9001 para aplicarlo también en medio ambiente. O sea, ¿qué recursos son los que necesitamos? Sí, pero entendiendo también cuáles son las limitaciones en torno a nuestros recursos o cuáles son las capacidades en torno a nuestros recursos. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a tomar los recursos que la organización puede darnos, ¿no? A veces, como implementadores, cometemos los errores de no analizar esta parte de las limitaciones o las capacidades de los recursos y ponemos o establecemos recursos que no nos van a poder proporcionar, ¿no? Si queremos ser un poco más detallados, quizás ordenados en relación a verificar qué recursos necesitamos y dónde los necesitamos, pues podremos hacer algún cuadrito como este, una matriz, pero como lo hemos leído, pues en ningún lado nos dice información documentada, ¿no? Pero este tema de recursos está adherido a todos los demás requisitos, porque no se puede desarrollar una actividad si un requisito no, si no tenemos el requisito para cumplir con el sistema de gestión. Deme un minuto, por favor. Ya. Continuemos. El 7.2 nos habla de competencias, buscar las competencias adecuadas en relación al personal que nosotros tenemos, en relación a nuestras áreas, ya habiendo definido las autoridades, las amenazas, no conforme hemos establecido en requisitos anteriores, ¿no? Entonces, ya como tenemos por lo menos en el 5.3 nuestro organigrama con todas las áreas involucradas y pertinentes al sistema de gestión, específicamente el área de gestión ambiental o el área ambiental, el área que se va a encargar de esta implementación y que tiene la autoridad de poder velar por este sistema de gestión. Entonces, sobre todo con ellos es que hay que comenzar a buscar las competencias adecuadas. Entonces, ¿cómo nosotros cumplimos con este requisito? Al igual como lo hemos hecho con la ISO 9001, el tema de perfiles, ¿no? Que está amarrado al MOF y al ROS de la organización, al organigrama, y en esos perfiles de trabajo de profesionales que nosotros vamos a buscar que ocupen los cargos importantes y los cargos principales dentro del sistema de gestión, es importante ver el tema de la educación, la formación y la experiencia. Tres cosas que la norma nos pide de alguna u otra manera que nosotros establezcamos correctamente. Esto no hay un estándar. Si tú consideras que para tu organización el profesional necesita una experiencia de 5 años, entonces es lo que tú estás determinando dentro de tu sistema de gestión. Esto ya depende de que el tamaño de la organización, la naturaleza, también el análisis que has hecho en relación a los aspectos ambientales. Entonces, todo eso influye para que tú puedas determinar un estándar para tu organización en experiencia, formación y educación, ¿no? Quizás el jefe del área ambiental debería ser un doctor o tener el grado de doctor o solamente magíster o solamente titulado. Ya eso depende de cómo lo establezcas tú para tu organización. Entonces, esa es una forma de cumplir con nuestro 7.2. Y sobre todo también en relación si hemos formado un comité ambiental, qué funciones van a cumplir este comité ambiental y la competencia, otra vez, ¿no? La educación, la formación y la experiencia de las personas que van a integrar este comité ambiental. Luego pasamos al 7.3. En el 7.3 nos habla de una toma de conciencia que significa una sensibilización, que significa una concientización a nuestro personal. Hay que tener en claro que aquí es donde sobre todo ahondamos mucho en la cultura ambiental que se quiere formar en la empresa, en la organización.
Muchas organizaciones no están, o sea, es de la boca para afuera el decir que sí cumplen o quieren cumplir en apoyo a la parte ambiental o con algunos, o apoyar a algunas organizaciones o gobiernos de locales, regionales, municipales, pero no, no tienen realmente una conciencia y responsabilidad interna. No, no solamente es lo que quieras hacer externamente, sino lo que haces dentro de la organización. Y este es el punto que nos pide la norma, donde podamos pues, formar una cultura ambiental. Y si lo integramos con otras normativas, con calidad, con seguridad, que se pueden hacer las tres a la vez, podríamos establecer un plan de capacitaciones donde tengamos temas ambientales, tengamos temas de calidad, tengamos temas de seguridad y salud en el trabajo. Si solamente estamos implementando esta única norma, sistema de gestión ambiental, entonces serían pues capacitaciones o otras estrategias que no solamente es establecer capacitaciones o planes de capacitaciones, alguna otra forma, quizás programas o proyectos, ¿no? Donde involucremos al personal en temas ambientales, ¿no? Lo que nos ayude a poder formar la cultura ambiental en nuestra organización. Lo que más se utiliza realmente es un plan de capacitación, pero creo que no es lo único que podríamos utilizar para cumplir este 7.3. Hay algunas campañas, ¿no? Que hacen las organizaciones, ¿no? Acá hay algunas fotos de algunas experiencias que se han tenido en relación a formar una cultura ambiental dentro de las empresas. Ahora nos vamos a comunicaciones, el 7.4. Aquí, como les dije, nos habla primero de una parte general. Vamos, si no, otra vez a mirar la norma rápidamente. ¿Sí? Tenemos generalidades. En generalidades, al igual como lo hemos visto en la 9001, primero nos piden que establezcamos un flujo, ¿no? Un proceso adecuado de cómo van a realizarse las comunicaciones en nuestra organización. Y estas comunicaciones deberían responder pues estas 5 preguntas: qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar y cómo comunicar. Y acuérdate que siempre es en pos de mantener ese ciclo de Deming. Solamente que aquí esta norma en la 14.001 nos habla de una comunicación interna propiamente y de una comunicación externa también. Pero ambas comunicaciones se basan primero en el general, ¿no? En el flujo de comunicación que tú hayas establecido respondiendo sobre todo estas 4 preguntas. Pero ten en cuenta que esos procesos de comunicación o ese flujo de comunicación que tú vas a formar tiene que, pues, no solamente hablar o velar por un tema de información ambiental, sino también por los requisitos legales. Acuérdate que esta norma nos está ayudando y nos toca en muchos requisitos el poder identificar y aplicar esos requisitos legales en nuestra empresa. Requisitos legales que tienen que ver con el sistema de gestión ambiental. No podríamos hablar de normas quizás que nos dé INACAL, porque INACAL sobre todo se centra en el tema de la calidad. Tendríamos que hablar de normas que quizás nos den, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, ¿no? Que tiene que ver con temas ambientales. ¿Sí? Entonces, requisitos legales es un proceso que debe estar, un tema, perdón, que debe estar en la comunicación, cómo se van a comunicar estos puntos y también la información ambiental. Y ya, bueno, después nos habla de la comunicación interna y la comunicación externa. Ojo que en esta parte general nosotros debemos de tener ese flujo que les menciono, pero si bien es cierto, hay que establecer ese flujo como una comunicación verbal y aparte cómo va a ser nuestra comunicación escrita. O si solamente va a ser una comunicación verbal, cómo va a ser esta comunicación verbal en relación a estos 2 temas, o si solamente va a ser una comunicación escrita, cómo va a ser esa comunicación escrita en relación a estos 2 temas, el legal y la información ambiental correspondiente. Para una organización es mejor mantener las dos, ¿no? Una comunicación verbal y una comunicación escrita, ¿no? Ahí hay algunos ejemplos de comunicación verbal que se podrían establecer y de comunicación escrita que se podrían establecer, como de repente establecer una revista o folleto corporativo de nuestra organización. Y en la comunicación interna y externa también
cómo se va a dar exactamente esa comunicación interna y cómo se va a dar esta comunicación externa y qué temas nosotros vamos a soltar a nuestras partes interesadas externas y qué temas propios se van a manejar dentro de nuestra organización en nuestra parte interesada interna. Luego pasamos al 7.5. El 7.5, el entendimiento es tal cual como lo hemos visto en calidad. ¿Ok? En calidad nos habla de que debemos de establecer, ¿no?, un flujo también, un proceso de cómo se va a controlar esta información documentada, cómo se va a crear esta información documentada y cómo se va a actualizar esta información documentada. En la parte de las generalidades nos hablan de dos cosas importantes, que este sistema de gestión ambiental debe mantener información documentada cuando te pida la norma, porque aquí te dice bien claro, no se establece o se mantiene esa información documentada requerida por esta norma internacional. O sea, todo lo que hemos visto en cada uno de estos puntos que nos dice información documentada debe mantenerse obligatoriamente un documento o un registro. ¿Eh? Y lo segundo que nos dan también es que la información documentada que la organización también determina como necesaria. O sea, aquí es donde nos dan ese extra, como hemos visto en algunos otros requisitos que no nos piden información documentada, o sea, teóricamente no es obligatorio, pero si tú deseas, puedes establecer una información documentada o información documentada que nace de las normas de los requisitos legales. Entonces, aquí en el B, cuando nos dice que sea necesaria, ¿no?, para la eficacia del sistema de gestión ambiental, entonces, si en un 4.1 no nos piden información documentada, pero tú quieres hacer un FODA y tenerlo en documento, puedes hacerlo porque la norma te lo permite también. ¿Eh? Si lo creemos que es necesario para que se pueda cumplir las metas que nos hemos establecido en nuestro sistema de gestión ambiental. Y luego nos habla del punto de la creación y actualización, ¿no?, que sobre todo hay que tomar en cuenta cómo va a ser la identificación y la descripción, en qué formato vamos a manejar esta información documentada, teniendo en cuenta el idioma y teniendo en cuenta también el medio de soporte, si va a ser papel o va a ser virtual, y que debe haber una revisión y aprobación. Si te das cuenta, en la mayoría de documentos que quizás hayas podido por ahí revisar o tener acceso, estos documentos siempre tienen al inicio, por lo menos en la primera hoja donde está el nombre del documento, siempre tienen al pie de página, ¿no?, quién lo hizo, quién lo revisó y quién lo aprobó, ¿no? El que elaboró, el que revisó y el que aprobó. Por lo general se mantienen todas las demás hojas o solamente en la primera hoja, eso también ya lo establece la organización, pero sí es algo que nos exige la norma, por lo menos quién revisó y quién aprobó. Por eso es que en las documentaciones siempre figura esta parte. Y en el control, bueno, nos habla de varias cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que esta información que nosotros estamos documentando, pues siempre esté disponible, ¿no? Aquí es donde nos confundimos a veces un poco en relación a la disponibilidad de los documentos, ¿no? No significa que estén solamente en la oficina del área de gestión ambiental o del área ambiental. Deben estar donde se necesitan, como te indica la norma, porque esa parte, ese 7.5, es muy igual, es casi como un copia y pega de la 9001. Entonces debería estar donde se necesita. Si un documento, ¿no?, como de repente un manual de trabajo donde hemos incluido ahí información ambiental que hay que considerar, pues debería estar en campo, ¿no?, donde se va a realizar la actividad. Entonces, manteniendo también la jerarquía que hemos definido anteriormente en nuestro 7.5 de calidad. Esa es la jerarquía de información documentada que vamos a ver. Entonces, hay que definir, ¿no?, qué información es la que necesitamos, cuál es el orden de estos documentos o la jerarquía que se va a mantener y debe estar siempre donde se necesite, ¿no? Esto de aquí es un cuadrito que te puedes realizar para mantener un orden donde identifique los requisitos, ¿no?, que tiene la norma y en relación a los requisitos sobre todo que te piden información documentada sí o sí, ¿no? En el 4.3 hemos visto que si nos piden, en el 5.2 también, porque es la política, y así sucesivamente. Entonces, estos son requisitos de esta norma donde sí nos obligan a tener información documentada. ¿Sí?
Y esta parte es en relación a la creación y actualización, ¿no? Este es el encabezado, por lo general también siempre va en los documentos, ¿no? El logo de la empresa, el tipo de documento que es, el título de documento, los códigos, y aquí viene lo que puede ir en el encabezado o también en el pie de página, como les dije hace un momento, ¿no? Elaborado por quién, revisado por quién y aprobado por quién. Y sus firmas correspondientes, ¿no? Esto ya nos da la seguridad de que estamos cumpliendo con lo que nos pide la norma que hace un momento se los he mostrado. Y en relación al control, hay que ver el flujo correspondiente que vas a establecer, que por lo general se hace un procedimiento de control de documentación, y en ese procedimiento de control de documentación, que es el cómo cumplo con esta parte de la norma, se tiene ahí en la parte del proceso qué se va a hacer y cómo se va a hacer para la protección, para la distribución, para el acceso, para una recuperación, para el uso de estos documentos, para el almacenamiento y preservación, para la preservación de la legibilidad y la disponibilidad, ¿no? Que también esta parte de la disponibilidad debería, pues, tenerse todos estos documentos, como ya les dije, donde se necesitan, no solamente en el archivo del área ambiental. Entonces, de esa manera cumplimos con el 7.5. Pasamos ahora al punto 8, lo que son operaciones. Y ahora aquí mira muy bien el detalle de lo que nos da la norma. Acuérdate que en la 9001 era la parte más grande de la norma. Hablábamos de 8.7, o sea, 7 capítulos que teníamos en operaciones. Y cada uno de ellos nos enfocaba en una parte vital importante para mantener la calidad de nuestro producto, nuestro servicio. Pero ahora aquí no nos interesa, en la norma no se enfoca en el producto y el servicio, en la calidad de este producto y servicio, sino se enfoca en nuestros aspectos ambientales y nuestros impactos ambientales y cómo nosotros estamos conviviendo con el medio ambiente. Hablamos de las condiciones ambientales. Entonces, sí vamos a tener un 8.1, que es la planificación y control operacional, y aquí vamos a establecer los controles en relación al sistema de gestión ambiental y una planificación adecuada. Se puede aquí hacer un plan ambiental inclusive para cumplir este 8.1. Aquí también pueden estar los planes de monitoreo, los programas ambientales, etcétera, que acompañen o se unen a los objetivos del 6.2. ¿Sí? Y en el 8.2 que viene la gran diferencia, ¿no? En calidad es donde hablábamos de comunicación con el cliente. Aquí ya no hay eso. Hablamos de preparación y respuesta ante emergencia. Esta es la única parte que en una integración sí entra como en un desfase, ¿no? Porque tendríamos que hablar de 8.2 distintos, ¿no? Entre calidad y medio ambiente. Pero este sí va a ser más fácil con seguridad y salud en el trabajo, porque seguridad y salud en el trabajo sí mantienen este punto tal y cual. O sea, cuando veamos las siguientes sesiones, 8.2, se van a dar cuenta que también es preparación y respuesta ante emergencia. O sea, ese punto se une muy rápido y se integra mucho más fácil. Y aquí hablamos pues de situaciones de emergencia potenciales, ¿no? Que hemos identificado en el punto 6, ¿no? Acuérdense cuando hablamos de riesgos y oportunidades. Y situaciones también de emergencias ambientales que se podrían dar en nuestra empresa. Entonces aquí debe haber un plan de acción. Ese es el 8.2. Ese es en resumidas cuentas, ¿no? Punto 1, ¿no? ¿Cómo cumplimos el 8.1? Pero antes de hablar del cumplimiento, vamos rápidamente a mirar un poquito de la norma, ¿no? Para que lo tengas en cuenta. Mira que el 8.1 es un poquito largo, ¿no? Es todo esto. Hasta aquí. Hay que tomar información importante, sí, de lo que hemos visto de los riesgos, oportunidades y de los objetivos, porque como te dije, en los objetivos quizás tú hayas propuesto acciones, ¿no? Para cumplir esos objetivos, que son programas ambientales o proyectos ambientales. Entonces, quizás ahí no conviene tanto poner el programa o establecerlo, sino en el 8.1, que ya se habla de una planificación. Igual como siempre, la planificación es en torno a nuestro ciclo de Deming, así es que son todos los procesos necesarios que se tengan que planificar para satisfacer el sistema de gestión ambiental, ¿no? Y implementar, ¿no? Como nos dice aquí, acciones que nosotros ya hemos establecido previamente en el 6.1 y en el 6.2, ¿no? Ahí hemos dejado dicho qué vamos a hacer
Ahora hay que aterrizarlo en un plan de trabajo y ese plan de trabajo es en el 8.1. ¿Ok? Hay que establecer criterios, ¿ok? Para las operaciones de los procesos. Aquí es donde establecemos los controles, ¿ok? Criterios. Y también implementamos los controles de acuerdo a los criterios. O sea, son dos cosas importantes. ¿Ok? Y en las notas inclusive nos dicen, no nos da ejemplo, que los controles pueden incluir controles de ingeniería y procedimientos. Los controles se pueden implementar siguiendo una jerarquía, no en relación a eliminación, sustitución o controles administrativos, o pueden ser solos o combinados. Si tú más o menos has revisado un poquito de la norma ISO 45001, ahí es donde nos hablan de una jerarquía de controles en temas de seguridad y salud, que un poquito es lo que toman también este 8.1 al hablar de los controles que puedes implementar para temas ambientales. Porque en esa jerarquía, eliminación es la cúspide, ¿no? Luego sigue controles de sustitución, luego sigue controles de ingeniería y luego controles administrativos, ¿no? Los controles de ingeniería ya no los han mencionado anteriormente. Lo único que aquí no te mencionan son la base, que son los EPP, ¿no? Porque, bueno, los equipos de protección personal, sobre todo, se están tocando en seguridad y salud en el trabajo. Pero si tú consideras que puedes establecer equipos de protección personal, podrías hacerlo, pero acuérdate que aquí no velamos por la seguridad y salud del trabajador. Aquí nos interesa el impacto que podamos generar en el medio ambiente. Por eso es que no han establecido aquí dentro de las medidas de control los equipos de protección personal, pero sí te están hablando de una eliminación de eso que puede causar un impacto al ambiente, o sea, del aspecto ambiental, una sustitución quizás, un control de ingeniería o un control administrativo. ¿Okay? Pero para establecer estos controles, primero hemos tenido que establecer criterios. Luego de los criterios viene la implementación de esos controles. ¿Okay? Eso sobre todo. Entonces, cuando hablamos de cómo cumplir con este requisito, es bastante amplio porque podemos tomar la matriz que ya hemos hecho de aspectos ambientales, que no nos pedía, si te acuerdas, en el 6.1.2, no nos pedía el establecer controles. Solamente te pedía en ese punto, en relación a la matriz, que identifiques cuáles son los aspectos y los impactos asociados a esos aspectos ambientales y que evaluaras esos aspectos ambientales para saber su nivel de, digamos, eh, de impacto o el nivel de peligro que podamos tener con el medio ambiente. Eso es lo único que te pedía en el 6.1.2, donde hablamos aspectos ambientales. O sea, quiere decir que hasta aquí nada más llegaría teóricamente nuestra matriz. Nuestra matriz en relación a una metodología Mendeley, una metodología Leopold, etcétera, ¿no? Depende de la metodología que hayas utilizado para la evaluación. Hasta aquí nada más. Pero ya con este punto 8.1 que nos habla de controles, podemos ampliar esa matriz y agregarle, ¿no?, los controles que vamos a establecer, ¿okay?, para poder eliminar, para bajar en todo caso ese aspecto ambiental que lo hemos identificado como alto dentro de nuestra evaluación, siguiendo esta jerarquía de control que ya antes hemos visto que se ha mencionado en la norma. Entonces, tu matriz ya te quedaría, ¿no?, con los controles. Inclusive puedes agregarle aquí una evaluación después que has implementado los controles para verificar si es que se bajó o no el nivel de riesgo que tenemos en relación al aspecto ambiental. Entonces, va unido. Nuestra 8.1 se puede unir con esa matriz y ya estaríamos también cumpliendo un poquito con esta parte. ¿Okay? Ahora, dependiendo de los controles que tú establezcas aquí, nos puede derivar a planes, nos puede derivar a programas, ¿okay?, que también están sujetos a cuestiones que hemos puesto en los objetivos, ¿no? Entonces, si tú has establecido programas
o has mencionado programas para el cumplimiento de los objetivos ambientales, o por aquí en tus medidas de control has establecido que vas a implementar o se van a mantener programas, entonces esos programas ya aquí hay que establecerlos, hay que tenerlos y hay que desarrollarlos. Programa de manejo y control del agua, por ejemplo, programa ambiental para uso eficiente y racional de la energía eléctrica, programa ambiental para el uso y el manejo del papel, programa ambiental para el manejo de los residuos sólidos urbanos, entre otros programas más que se puedan establecer en tu organización. Pero si te fijas, son programas ambientales, y no es el tema de calidad en nuestro producto o nuestro servicio. Es en temas ambientales. Hay otros ejemplos de programas o puedes establecer procedimientos. Ya eso depende propio y único de la organización. ¿Sí? Y si establecemos algún documento, no te olvides que siempre, ya hemos hablado del 7.5, debe ir con una codificación adecuada, un pie de página y un encabezado correcto. Debe encontrarse, bueno, todo el paso a paso que se va a seguir tomando en cuenta las operaciones, ¿no? Y el tema ambiental, que debe entenderse y leerse correctamente en esa documentación. Aquí sí establecemos la documentación. Si tú consideras, ¿no? En esta parte, no establecer solamente programas o procedimientos o solamente la matriz, sino consideras hacer un plan ambiental, también podría cumplir con nuestra norma. ¿Sí? Hay muchas opciones y ya depende de lo que se establezca en la empresa. Y lo importante es que toda la documentación tenga coherencia con lo que has dicho en otros puntos, ¿no? Para que pueda funcionar nuestro sistema de gestión ambiental. Y ahora nos vamos al 8.2, respuesta y preparación ante emergencias, ¿no? Que es un punto nuevo, porque si no has visto nunca esta norma, entonces relativamente nuevo para ti, y que en calidad tampoco se toca el tema de preparación y respuestas ante emergencias en sí. Aquí sí, en medio ambiente. Entonces, igual, otra vez mantenemos nuestro ciclo de Deming o en torno a nuestro ciclo de Deming, pero hay que tomar en cuenta que aquí vamos a establecer los procesos necesarios para prepararnos y responder ante situaciones potenciales. Eso es importante de lo que nos dice la norma, prepararnos para responder ante esas situaciones potenciales que hemos identificado en el 6.1.1. Ahí, en ese punto, hablábamos de los riesgos y oportunidades que habíamos identificado luego de un análisis de entender nuestro contexto y nuestra parte interesada. No, acuérdate que ahí podría darse alguna situación externa que podría afectar a nuestro sistema de gestión ambiental o a nuestras condiciones ambientales internas o viceversa. Nuestros procesos podrían afectar a las condiciones ambientales de nuestras partes interesadas. Entonces, tenemos que proponer, ya no solamente ha habido un análisis, ¿no? Y una identificación, una evaluación, una identificación, análisis y evaluación, sino ahora sí hay que poner en papel y en acción, por eso la implementación, qué vamos a hacer si se presenta, ¿no? ¿Cuáles son nuestras medidas de acción si se presentan esos riesgos? Y por eso es que el 8.2 va enfocado en esa parte, ¿no? Acciones preventivas y acciones correctivas. La organización nos dice, y aquí nos da muchos puntos que debemos nosotros de cumplir en la implementación, prepararnos para responder mediante una correcta planificación de acciones, responder a situaciones de emergencia reales, tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias, poner a prueba periódicamente las acciones. Esto de aquí son como los simulacros que vas a establecer, pero ojo, aquí no es simulacros en torno a la protección del trabajador o de nuestra parte interesada interna, sino es en torno a los riesgos que podamos afrontar que vayan a dañar las condiciones ambientales internas o externas, ¿no? Por culpa de nuestras acciones, de nuestros procesos. ¿Sí? No solamente hay que prepararnos, no solamente hay que tomar acciones concretas, sino hay que evaluar y revisar si es que estas acciones que nosotros hemos propuesto son las correctas. O sea, son las adecuadas para el tipo de situación de emergencia que se presenta, ¿no? Si tú pones como una acción solamente dar capacitaciones,
cuando haya alguna fuga de gas o alguna fuga de aceite, eso no te va a solucionar el que ya impacte y dañe el medio ambiente o el ambiente de alguna parte interesada. Entonces, por eso hay que evaluar y revisar nuestras acciones o las propuestas siempre, periódicamente. Nos dice, no nos dan un tiempo, ¿no? Ya tú estableces el tiempo que vas a hacer la revisión, si un mes, un año, cada 6 meses. Eso ya depende también del implementador y de la empresa, ¿no? Y bueno, proporcionar información y la formación pertinente en relación con la preparación y la respuesta ante emergencia. ¿A quién le proporcionas la información? A tu parte interesada pertinente. ¿A quién formas? A tu parte interesada pertinente. Se entiende que proporcionar información sobre todo va relacionado a la parte interesada externa e interna, y la formación sobre todo a la parte interesada interna. Y como siempre, hay que mantener información documentada. Este es un punto que sí nos obliga, sí nos pide. Entonces, tienes tú que establecer, por ejemplo, una forma de cumplir este punto es con un plan de contingencia o con un procedimiento de preparación y de respuesta ante situaciones de emergencia ambientales. Ya dependerá. Pero para eso hay que identificar previamente qué situaciones son las que se podrían generar como situaciones de emergencia ambientales. Eso ya está en el 6.1.1. Claro, ¿no? Posiblemente podría ser una mezcla, ¿no?, de residuos peligrosos, un vertido de contaminantes, una emergencia de derrame o fuga. Ya eso se vuelve un poquito más particular dependiendo de la empresa o la organización, ¿no? Pasamos ahora al requisito 9. Disculpen. El requisito 9 hablamos de una evaluación de desempeño, ¿sí? En esta evaluación de desempeño trabajamos igual en un seguimiento, medición, análisis y evaluación, que es en relación al 9.1, auditorías internas, que se entiende exactamente lo mismo que hemos aplicado o hemos dicho en calidad, ¿sí? Siguiendo la norma ISO 19011, la versión 2018, que ha sido actualizada a raíz de las actualizaciones de estos sistemas de gestión, que vamos a ver en la última clase del último módulo que tenemos de este curso de sistemas de gestión integrados. O sea, cerramos no solamente con seguridad, sino cerramos hablando de auditorías, y sobre todo enfocándonos en las auditorías internas, ¿sí? Y luego sigue la revisión por la dirección. La revisión por la dirección no nos detalla aquí en la estructura entrada y salida, pero de manera general, cuando veamos lo que nos dice la norma, para poder ver el cómo, sí nos va a mencionar aquí en todo este punto las entradas que debemos llevar a la alta dirección y las salidas posibles que nos va a dar la alta dirección. Ambas tienen que ser con información documentada. Ahora, otra cosa también propia y única de esta 14001 aquí es que en el 9.1 ya no encontramos la satisfacción al cliente que encontrábamos en calidad, ¿no? Aquí nos vamos a centrar únicamente en los indicadores ambientales, y luego de hacer la medición y el seguimiento a través de esos indicadores ambientales que se han de repente ya establecido en los objetivos, ¿sí? Porque en los objetivos, acuérdate que tú has propuesto tus indicadores, ¿sí? Esos pueden ser tomados aquí como referencia en el 9.1, ¿sí? O puedes establecer, aparte de esos indicadores relacionados a los objetivos ambientales, otros indicadores más que van a servir para después tener nuestra base de datos y comenzar con el análisis y la evaluación de esa información. Evaluación que nos va a servir como entrada para la revisión por la dirección aquí, ¿sí? Entonces comenzamos con seguimiento 9.1, seguimiento, medición, análisis y evaluación, ¿sí? 9.1.1, generalidades. Sobre todo aquí en generalidades se va a hablar más que nada de seguimiento y medición. Volvamos a la norma rápidamente, ¿sí? Generalidades es todo esto, ¿sí? Todo esto nos invita inclusive otra vez información documentada que hay que mantener, ¿sí? Nos dice que la organización debe hacer
un seguimiento, una medición, un análisis y una evaluación del desempeño ambiental. Desempeño ambiental, que también es una palabra única y propia en relación a nuestra empresa, ¿no? Que se medir los resultados de nuestro desempeño que tenemos con nuestro sistema de gestión. ¿Sí? Entonces, la norma nos obliga, ¿no?, a que sí se haga estas cuatro cosas. Sobre todo, vamos a enfocarnos en el seguimiento y la medición y en el punto que sigue, en el análisis y la evaluación. Pero en generalidades ya te hablan de que hay cuatro cosas que se deben de hacer, ¿vale? Seguimiento y medición. También hay que determinar, ¿no?, y aquí es donde ya comienza a disgregarse un poquito, qué es lo que necesita medición y qué es lo que necesita seguimiento. No todo va a ser igual en seguimiento y medición. Es como lo que hablamos también en calidad. Por un lado, hablábamos de lo que se podía seguir y lo que se podía medir, ¿no? Sobre todo en el medir necesitábamos ver los instrumentos o las herramientas que nos iban a servir para hacer esas mediciones, ¿no? Y cuando hablamos de seguimiento y de medición, no podemos dejar de lado el hablar de monitoreos ambientales. Es una forma de poder cumplir con este seguimiento y medición, ¿ok?, que nos va a dar información importante que va a ser después evaluada, ¿ok?, para ver el cumplimiento del sistema de gestión ambiental. Entonces, una forma de cumplir con este punto es pudiendo implementar monitoreos ambientales, que de repente no estaban establecidos en tu empresa, pero que ahora, a raíz de esta implementación de este sistema de gestión, sí lo vas a hacer, ¿sí? Los métodos que vamos a utilizar para hacer el seguimiento, la medición y posteriormente el análisis y la evaluación. Métodos que nos aseguren que los resultados sean válidos. No, si nosotros vamos a utilizar algunos equipos para hacer esa medición, entonces necesitamos que estén calibrados y necesitamos esa información también para asegurar que los resultados son válidos. Por eso es que aquí la información documentada va a ser ese programa, ese procedimiento o el documento que quieras generar donde se deje claro cómo vas a hacer ese monitoreo ambiental, qué instrumentos vas a utilizar, etcétera. Criterios, ¿no? Que los criterios, sobre todo, tienes que tomarlo a partir de los requisitos legales. De ahí salen los criterios que tú vas a establecer en este punto. ¿No? ¿Qué criterios? Los criterios contra los cuales la organización va a evaluar el desempeño ambiental. ¿Cuáles son esos criterios con los que vamos a contrastar nuestro desempeño ambiental con las normas, con la legislación? Por ejemplo, con los SECA, con los LMPs. Entonces, esos son nuestros criterios que nosotros vamos a tomar, ¿no?, para ver si los resultados sobrepasan o no lo que nos dicen esas normas o esos documentos, ¿no? ¿Cuándo se va a llevar a cabo también ese seguimiento y la medición? Si estamos hablando que el seguimiento y la medición es un monitoreo ambiental, entonces, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Una vez al año? ¿Una vez cada mes? ¿Todos los días? ¿Cada 6 meses? O sea, tiene que haber también un tiempo. Por eso es que todo esto sobre todo termina, ¿no?, en un procedimiento, en un programa, termina en un documento general macro donde te dice el paso a paso y los tiempos, y te da un cronograma inclusive. ¿Cuándo se deben analizar y evaluar los resultados de seguimiento y de medición? ¿No? Ya esto no nos habla de seguimiento y medición específicamente, sino de la otra parte, de cuando ya tengamos esa información, esa base de datos, cuándo vamos a analizarla y cuándo vamos a evaluar esos resultados que van a ingresar a la alta dirección, ¿no? Y nos indica también que la organización debe asegurarse de que se usan y mantienen estos equipos, lo que les decía, si hay necesidad de que sean calibrados, o que haya de alguna manera una verificación. Entonces, esa información tenemos que tenerla a la mano porque apoya a este punto, al cumplimiento de este requisito, ¿sí? Una forma de cumplir con este apartado, con el 9.1 en generalidades, primero, y definir, ¿no?, qué vamos a medir, qué vamos a seguir. Ahí están los inventarios de indicadores. Hay que establecer indicadores. Y para establecer indicadores, que pueden ser estos de aquí, ¿no?, en relación al número de incidentes ambientales, el consumo del periodo anterior de energía eléctrica,
puede ser la producción de residuos ordinarios, la huella de carbono, esos pueden ser indicadores que tú has establecido. Ahora, si nos centramos en esos indicadores que nos van a servir, ¿no? Para nosotros tomar procedimientos o establecer monitoreos eh, que vamos a necesitar aquí en el cumplimiento de este 9.1 para la medición. Hay una norma ISO que es parte de la familia ISO 14000, que es la ISO 14031. Esta norma ISO 14031 se centra solamente en indicadores ambientales. Te da como una guía de los indicadores ambientales que puedes establecer y nos dan de dos tipos: indicadores del desempeño ambiental, los IDAS, e indicadores de condiciones ambientales, los ICAS. Dentro de los indicadores de desempeño ambiental tenemos indicadores del desempeño de gestión e indicadores del desempeño operacional. ¿Okay? Teniendo en cuenta que los indicadores de desempeño de gestión tienen que ver con indicadores de política, de actividades de planeación, de decisiones, de acciones, de procedimientos, todo lo que tenga que ver con los indicadores relacionados a la gestión ambiental. Luego, los indicadores del desempeño operacional tienen que ver, como su nombre lo dice, con indicadores ambientales, pero que se vean dentro de la parte operativa, dentro de la parte del proceso productivo, quizás. Entradas, salidas de suministros, indicadores que tengan que ver con el mantenimiento de las instalaciones, de los equipos, y todo lo que tenga que ver con la parte operativa o productiva, dependiendo quién sea tu organización o de qué tipo sea. Y los indicadores de condiciones ambientales, estos indicadores no van a ser en relación al desempeño en sí, sino van a proveer, o los indicadores van a establecerse para proveer información de las condiciones locales, regionales, nacionales o globales. ¿Sí? Y estos indicadores los podemos encontrar, como les digo, en esa norma ISO 14031. Aquí les dejo ejemplos de cada uno de esos indicadores, ¿no? Que hemos establecido aquí. Por ejemplo, los de operación vendrían a ser estos de aquí, los relacionados al tema ambiental, ojo que no tienen nada que ver con calidad en sí, sino con la parte ambiental. Entonces, por ejemplo, la energía, ¿no? El combustible que hemos utilizado, los desechos peligrosos, los indicadores en relación al desempeño, costo, presupuesto, tiempo en responder ante accidentes, no todo lo que tenga que ver con la planificación y la gestión. Y los ICAS que tienen que ver con las condiciones ambientales, la concentración de contaminación de aire, la frecuencia de efectos fotoquímicos, de smog, la concentración de contaminación de la superficie de la tierra, ¿okay? Todo lo que tenga que ver con el tema de los secas, por ejemplo. Entonces, ya en base que hemos establecido estos indicadores, que nos puede servir inclusive estos ejemplos para establecerlos en relación a los objetivos del punto anterior, o indicadores propios y únicos que no tienen que ver con los objetivos, pero que son indicadores que necesitan medirse para ver el desempeño ambiental. Entonces, puedes tomar cualquiera de ellos. Y una vez que tengamos estos indicadores, podemos plantear qué monitoreos vamos a hacer o dónde necesitamos establecer monitoreos. ¿Sí? En la evaluación del cumplimiento se puede cumplir, ¿no? Bueno, un plan de monitoreo ambiental ha sido establecido en el punto anterior, pero va relacionado y toda esa base de datos que se genera la tendríamos en un cuadro, por ejemplo, no de seguimiento de consumo de los recursos, si tus indicadores han sido en relación a consumo de recursos. Entonces lo aterrizamos en una base de datos como un cuadro de esta manera, que tengamos información de todo el año, de cómo hemos ido consumiendo los recursos en cada mes. Entonces, esa es nuestra base de datos que nos va a servir para entrar de nuestra revisión de la alta dirección. Este es otro cuadrito donde podemos establecer los monitoreos y la evaluación que se va a hacer. La función, en relación a la función, el enfoque, el insumo, al tiempo, al responsable, la presentación y la difusión. Todo esto varía, ¿no? Depende de la empresa y la organización. Obviamente, si tú estás diciendo que vas a establecer muestreo de agua
un tema de monitoreo ambiental en relación al agua, entonces tendría que haber una secuencia no establecida por algún lado en algún documento que entendamos cómo se va a hacer ese muestreo de agua. Ese es el 9.1 en su totalidad. Y luego seguimos con auditorías internas. Aquí, fíjate que, como nos mencionan en negrito, un programa de auditoría interna, esto es una obligación. Hay que establecer un programa de auditoría interna. Las auditorías en sí no es un tema difícil, es un tema bastante sencillo si es que lo sabes entender. En este punto nos ayuda a cumplir y a la comprensión la norma ISO 19011, versión 2018, que es la última. Esta de aquí se enfoca en cualquier sistema de gestión. Trabaja auditorías para cualquier sistema de gestión. La versión anterior, la que teníamos 2008, se enfocaba solamente en tema de calidad y en tema ambiental. Esta de aquí se enfoca en cualquier sistema de gestión y ha cambiado porque también introduce el enfoque de gestión del riesgo, que es algo que introducen estas nuevas normas actualizadas. Entonces, ¿qué se necesita para hacer una auditoría interna? Se necesita primero tener un equipo interno de auditores, ¿okay? De estos evaluadores. Y si no lo tienes, los tienes que capacitar o tienes que contratar a algún equipo que haga estas auditorías, ¿no? Obviamente, si contratas a una consultora que va a hacer este trabajo tercero de auditorías ambientales o de auditoría de la norma ISO 14001 para tu empresa, vas a hacer un pago por ese servicio, ¿no? Y si no, tendrías tú que establecer los procedimientos de cómo vas a llevar a cabo esas auditorías internas porque son exigidas. Esto no es opcional, esto es obligatorio. O sea, tú cuando pides una auditoría externa de certificación, te revisan cuántas auditorías internas has realizado. Si tú no has realizado ninguna auditoría interna, no estamos hablando de nada entonces. No te puede auditar porque esto es un requisito importante de la norma. ¿Sí? Entonces debemos establecer una cantidad de auditorías internas en nuestra organización. Para eso, como te decía, necesitamos un equipo. Si tú no pagas, si no vas a pagarlo, tienes que establecer entonces el flujo de cómo hacer la auditoría interna. Y tienes que encontrar las personas adecuadas que van a ser el equipo auditor de tu empresa. En este caso, bajo esta norma ISO 14001, mi equipo auditor va a enfocarse en temas ambientales. Por lo tanto, aquí yo tengo que buscar igual la educación, la formación y la experiencia de mi auditor, ¿sí? Relacionado al tema ambiental. Por ejemplo, en relación a la formación, si ha tenido capacitaciones de ISO 14001 o capacitaciones de algún tema ambiental. No puede ser cualquiera simplemente porque sabe de la parte operativa. Esto ya no es calidad. En calidad nos interesaba cumplir y seleccionar ese equipo auditor que tenga una formación en calidad. Aquí nos interesa que tenga una formación en medio ambiente, en temas ambientales, que entienda qué son ECAS, qué son límites máximos permisibles, por ejemplo, que entienda un poco de normas y esta norma de medio ambiente. Entonces, hay que buscar esa formación adecuada y pertinente de las personas involucradas. Y para eso yo voy a establecer una selección y una evaluación de ese equipo auditor, que no debería ser, ¿okay? Eso sí, no debería ser este equipo auditor, ninguno de esos integrantes, parte del área que va a ser auditada. Y eso aplica para calidad o para medio ambiente. Igual, a más profundidad lo vamos a ver en la última sesión que tenemos de auditoría, pero no debería ser en este caso parte del área ambiental. O sea, no pertenece como parte del equipo auditor el jefe del área de gestión ambiental, por ejemplo, o el supervisor, no pertenecen aquí, o el coordinador ambiental no pertenece aquí, ¿okay? Porque uno no puede ser juez y parte, uno no puede autoevaluarse. Eso en los criterios de las normas ISO es imposible, eso no se hace.
Una vez que yo establezca mi equipo auditor, pues tengo que hacer un programa de auditorías. ¿Sí? Ese programa de auditorías es esta agenda, como les expliqué en la ISO 9001. Es un cronograma de en el año cuándo vamos a hacer las auditorías, porque las auditorías se planifican. Esto tiene que ver con la norma ISO. No se hacen de manera inopinada. Ninguna auditoría de normas ISO se hace inopinadamente. O sea, que te caigan de sorpresa y te digan, bueno, vamos a realizar una auditoría. No, se planifica, tanto las internas como las externas. Si no hay planificación, no hay auditoría. ¿Sí? Y terminamos teniendo un plan de auditoría. Todo eso es hablado de auditorías internas. Los planes de auditoría son estos documentos que se van a ejecutar en el día que se va a hacer la auditoría o los días que se han considerado que se van a hacer las auditorías. Si tu programa has establecido en el año 10 auditorías, pues entonces van a haber 10 planes de auditoría. ¿Sí? Y todo esto lo podemos encontrar, ¿sí? La forma de seleccionar y de evaluar a tu equipo auditor, el programa de auditorías, todo esto lo podemos encontrar en un procedimiento de auditorías internas, que sería la forma de cumplir con el requisito 9.2, ¿sí? Como un programa o un procedimiento. Aquí está. Bueno, esto ya los puse también en calidad. Primero es el programa, después es el plan. El plan siempre va a ir en torno a lo que es la auditoría del día. Es una guía. El programa es una agenda y el plan es una guía. En la agenda nosotros establecemos una cantidad de auditorías y en el plan se hace una guía por cada auditoría que se haya programado. Eso lo vamos a hablar a mayor profundidad en la capacitación de auditorías, ¿no? Es bastante interesante esa parte. Y luego la revisión por la dirección. La revisión por la dirección se centra en información documentada. ¿Sí? Aquí, en esta parte que tenemos de la norma, nos habla de manera general, pero también nos dice qué es lo que va a entrar a la alta dirección y cuáles son las salidas de la alta dirección. Siempre hay que tener en cuenta que toda la información que hemos generado en los otros requisitos van a ser entradas para la alta dirección en sí. ¿Qué es lo que entra a la alta dirección? ¿No? Los estados de acciones de revisiones por las direcciones previas, los cambios, ¿no?, en las cuestiones externas e internas, las necesidades y expectativas, los aspectos ambientales significativos, los riesgos y oportunidades, o sea, toda esa información que hemos analizado en puntos anteriores, el grado en el que se han logrado los objetivos ambientales. Acuérdate que tú has establecido una matriz de objetivos ambientales y has propuesto metas y tiempos. Entonces, esa información es la que va a entrar aquí a nuestra alta dirección. También información relacionada específicamente al desempeño ambiental, como cuántas no conformidades hay, acciones correctivas, los resultados de los seguimiento y medición, por ejemplo, los monitoreos ambientales, el cumplimiento de los requisitos legales, el resultado de las auditorías internas, también entra a la alta dirección, que todo eso tiene que ver con el desempeño ambiental. La adecuación de los recursos, las comunicaciones en relación a las quejas, sobre todo, y las oportunidades de mejora. Todo eso entra como información hacia la alta dirección. ¿Qué es lo que sale de la alta dirección? Nos dice que debemos nosotros obtener de la alta dirección o deben de incluir estas salidas de la revisión de la alta dirección las conclusiones sobre la convivencia, adecuación y eficacias continuas del sistema de gestión ambiental, esta parte que es importante, las decisiones, ¿no? Quienes hacen los cambios, quienes toman las decisiones de alguna cambio personal, de cambios de recursos, aumentar los recursos, establecer más recursos materiales, etcétera, son la alta dirección. Entonces, estas decisiones relacionadas a las oportunidades de mejora y relacionadas a cualquier cambio que se necesite, como nos dice acá, incluyendo los recursos, la toma la alta dirección. Estas vendrían a ser sus salidas. O sea, esas decisiones que ellos deciden, que ellos han tomado después de haber revisado toda esta información que ha entrado
a la alta dirección. ¿Sí? También nos dice acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales. Por ejemplo, si nosotros de los 5 objetivos ambientales que nos propusimos, 2 de ellos no han sido cumplidos o no han sido cumplidos en su totalidad, entonces, ¿qué acciones ahora se van a establecer? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿por qué no se cumplió? Debe haber primero un análisis de por qué no se cumplió, que ese análisis es parte de la entrada, y ellos tomarán pues las decisiones y las acciones que van a hacer por qué no se ha cumplido los objetivos ambientales, ¿no? Para llegar a cumplirlos en la siguiente oportunidad. Oportunidades de mejora y cualquier implicación que tenga que ver para la dirección estratégica de la organización. ¿Sí? Todo esto nos lleva, tanto entradas como salidas, a tener información documentada, ¿sí? Para evaluarse. Esta información es documentada, se pueden presentar mediante actas, informes o algún documento equivalente a estos, ¿sí? Resoluciones, por ejemplo, en el caso de universidades. Entonces, estos documentos ya son la forma de cumplir con el 9.13. Estos aquí son documentos de salida, sobre todo. Los de entrada son todos los documentos que se hayan generado en relación al cumplimiento de los puntos anteriores, ¿no? Hay algunos que hacen un informe, ¿no? De la revisión por la dirección. Esa también es una forma de cumplir con el 9.3. Y ya para terminar con nuestra norma ISO 14001, vamos a hablar de mejoras. En la mejora tenemos generalidades, no conformidades y acciones correctivas y las mejoras continuas. Sobre todo aquí el punto más importante y relevante en relación a lo que te piden, porque todos los puntos son importantes en sí, es el 10.2. No conformidades y acciones correctivas. Al igual como lo hemos visto con las normas, con la norma de calidad, la norma anterior, en no conformidades y acciones correctivas ya nos centramos en proponer acciones concretas para levantar estas no conformidades, que son el incumplimiento de algún requisito, y acciones que tengan que ver para levantar alguna baja dentro del desempeño ambiental, pero acciones concretas. Y hay que evaluarlas, porque la norma nos dice que les establezcas, pero que a la vez las evalúes, ¿no? Para saber si son las más adecuadas o no. ¿Sí? En relación a la mejora, en generalidades, ¿sí? Es bastante pequeñito. Entonces, la organización debe determinar las oportunidades de mejora en relación al requisito 9, donde hemos hablado del seguimiento, donde hemos hablado de las auditorías y donde hemos hablado de la revisión por la dirección, e implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos del sistema de gestión. Entonces, cuando nosotros hablamos de mejoras, mejor en sí, solamente mejora, ¿sí? Estamos hablando de oportunidades, ¿no? De cosas positivas que nos pueden ayudar a mejorar la prevención, por ejemplo, de la contaminación. Y estas oportunidades pueden haber venido desde un análisis del 6.1 que se ha seguido en el 9.1, perdón, y que hemos tomado decisiones como alta dirección, ¿no? Entonces aquí tenemos que tomar esas decisiones y buscar las oportunidades para seguir mejorando en la prevención de la contaminación, por ejemplo. Entonces, tendría que hacer un cuadro, si quiero generar una información documentada, que no es necesario porque en ningún lado me dice, pero si tú lo consideras, lo puedes hacer, un cuadro donde enumeres cuáles serían esas oportunidades que podrías establecer en tu organización, ¿no? Que van a ser luego analizadas y reingresadas a los controles que hemos ya mencionado anteriormente dentro del sistema de gestión ambiental. Entonces, estas serían algunas oportunidades que han salido de una primera revisión de nuestro sistema de gestión ambiental, por ejemplo. Las no conformidades y acciones correctivas, el 10.2, la forma de poder cumplir con ellas, igual es tener una matriz de hallazgos, que sobre todo cuando hablamos de hallazgos es en relación a nuestras auditorías. Acuérdate que en el 9.2 hemos realizado una auditoría interna. Una auditoría interna podemos mencionar que es una autoevaluación que se hace en la empresa, ¿no? Y va a tener un resultado que debería ser que estás cumpliendo el 100%, ¿no? De tu sistema de gestión ambiental. Pero por X motivos dentro de tu organización, quizás
tu desempeño ha sido solamente de un 60%. Entonces, hay ahí unos hallazgos que nosotros tenemos de esa evaluación interna. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no funcionó? ¿Dónde no funcionó? Entonces, tenemos una matriz de hallazgos, que es un documento que ha venido o si no se ha proporcionado en el 9.2, si no lo has hecho ahí, entonces lo puedes realizar en el 10.2, esa matriz de hallazgos, tomando en cuenta la información que se ha obtenido del informe final de esa auditoría ambiental del sistema de gestión ambiental. Establecer un formato para las acciones correctivas y un formato para las no conformidades. Estos formatos deben tener un modelo más o menos así. Igual este es un modelo, puede ser distinto, puede sacar algunas cosas o incluir otras. Por ejemplo, la situación que pasó, ¿no? La situación de emergencia que se estableció o la situación de la no conformidad, situación que pudiste haber establecido aquí en la matriz de hallazgos. ¿Qué causó esa situación? ¿Cuáles fueron las causas? Las correcciones, y aquí es donde ya tú comienzas con las acciones correctivas, no la corrección y la acción correctiva que vas a establecer. ¿Quiénes son los responsables de velar por estas acciones correctivas? Las fechas en las que van a cumplirse y el seguimiento de esas acciones correctivas y su respectivo cierre. Es una forma de poder cumplir. Y por último, mejora continua. Cuando hablamos de mejora continua, hablamos de acciones que se van a dar, ¿no?, de manera extemporánea. Igual nos centramos en lo que nos dice la norma, que también es pequeño. Nos dice el 10.3, la organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental. Como te dice que debes mejorar continuamente y hay una obligación de que siempre propongas alguna acción, ¿no?, de mejora. De repente una buena práctica ambiental o establecer alguna guía de buenas prácticas ambientales que quizás hasta el momento no se daba, pero de repente tú las vas a implementar. ¿No? Las buenas prácticas ambientales se consideran como mejoras continuas, ¿no?, porque son acciones que se van a dar casi diariamente. Y bueno, con eso terminamos la implementación de nuestra norma ISO 14000. Muchas gracias. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta para que pueda responder la ingeniera, por favor? A ver, acá tengo una consulta. Nos dicen, en la evaluación del desempeño, los indicadores como herramientas de valor en los procesos de evaluación y toma de decisiones del sistema de gestión ambiental. ¿Cuáles son las características de los indicadores ambientales que se cumplen para su contenido? Esos son los de gestión. Esos son los indicadores de gestión, los que ya mencioné hace un momento. Los que tengan que ver con las condiciones ambientales ya son los otros. Son todos esos. ¿Alguna otra consulta más? Hay que establecer, para manejar una queja en sistema de gestión ambiental, primero hay que establecer un flujo. Las quejas por lo general van a venir de las partes interesadas externas, ¿no? Como la comunidad, de repente, ¿no?, que esté viendo que hay un vertimiento de aguas residuales continuo, ¿no?, que está afectando a sus, no sé, a sus animalitos, que está afectando a
a la agricultura que ellos de repente manejan como medio económico, ¿no? Va a depender, pero hay que establecer un flujo de cómo vas a recepcionar esas quejas. El sistema de gestión ambiental sí te invita a que haya una comunicación con ellos. No puedes eliminar esa parte, ¿no? Es decir, bueno, aquí no vamos a aceptar ninguna queja. Entonces, pero sí tendrías que haber una parte de manejo que tendría que tomar también algún responsable eh, de mediar estos posibles conflictos ambientales, ¿no? Que se podrían formar quizás. Las auditorías internas se pueden realizar si tú quieres una vez cada mes, pero lo aconsejable es que por lo menos se den dos en el año. Pero si es mucho los recursos que se van a disponer y tu organización no tiene la capacidad, ¿no? Es muy limitada, entonces con que hagas uno al año ya estás cumpliendo con lo que te dice la norma. Creo que esas son todas las consultas que hay, o hay alguna persona más que va a participar. Sí, Nayeli, terminando la última preguntita que me dicen en relación a auditorías. Sí, ese es de la clase 8, ¿no? Que aquí nos está mostrando la señorita el tema de las clases, ¿no? La clase 6 y 7 es de seguridad y salud, la 45001, y la clase 8 es todo lo que es auditorías, que nos basamos en la ISO 19011. O sea, partimos de ahí porque esa es la norma correspondiente a hablar de auditorías y se aplica para cualquier sistema de gestión. Sí, es una clase puntual. Ahora sí, Nayeli, muchas gracias. Gracias, ingeniera. En vista que ya no, bueno, creo que sí hay una consulta más, ninguna. Gracias. Agradecer en primer lugar a la ingeniera Isis Cristel Córdoba Barrios por compartir todas sus experiencias con todos nuestros participantes. Bueno, para ya culminar la sesión, por favor, no olvidarse que el día de mañana es la sesión número 6 a las 7 de la noche. El día de hoy nada más por un pequeño percance ha sido a las 7:30. Recuerden, por favor, que el día sábado ya es nuestra tercera evaluación del curso de Sistemas Integrados de Gestión. Va a estar habilitado la evaluación a partir de las 9 de la noche. Agradecemos también a todos los participantes por su compromiso de cumplir con todas las sesiones y las evaluaciones correspondientes. Ha sido muy bonito compartir con todos ustedes. También agradecer al Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Ica por el respaldo al capítulo de Ingeniería Ambiental y a la empresa Coes Ingenieros por permitirnos el día de hoy estar brindando esta sesión. Si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a las evaluaciones o cualquier percance, por favor no duden en escribirnos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Invitarlos también a todas las personas a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, en TikTok. Ya saben que siempre estamos publicando contenido para todos ustedes. Recuerden que este curso es solamente un comienzo del viaje de un aprendizaje continuo. Un saludo también para todas las personas que nos están viendo a través de nuestro Facebook de Coes Ingenieros y a través del Facebook del Colegio de Ingenieros de Ica. Buenas noches. En Coes Ingenieros, inspira tu mente y aprende sin límites. Nos vemos mañana. Damos por concluida esta sesión.